Mi padrastro, recostado en el marco de la ventana, me miraba con esa sonrisa que siempre he sabido esconde algo. Entonces dijo: tú solo pídeme lo que quieras, solo es cuestión de que digas unas cuantas palabras, y yo concederé cada uno de tus deseos. No soy un genio, pero tengo lo necesario y un poco más para cumplir cada cosa que anheles. Sus palabras resonaban en mi cabeza como una melodía tentadora, pero con un dejo de peligro que no podía ignorar. Me había dicho que podía concederme lo que quisiera, cualquier capricho. Era una oferta envuelta en palabras dulces, pero el precio me inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Hablas muy bonito, le dije con una sonrisa que intentaba disimular mi incomodidad. Pero me pregunto, ¿cuánto me costará a mí recibir de ti lo que me ofreces? Su risa fue baja, casi como un susurro, mientras se acercaba con pasos lentos y calculados. Mi padrastro, ladeando un poco la cabeza y con tanta seguridad, dijo: te aseguro que lo que tú pagarás no será nada difícil. Sus ojos brillaban con una intensidad que me puso la piel de gallina. Y mucho menos costoso, más bien estoy seguro de que lo que darás como pago será un deleite también para ti. Sentí el aire detenerse en mis pulmones. Arqueé las cejas, intentando ocultar la mezcla de asombro y anhelo que me invadía. Él seguía sonriendo, confiado, como si ya supiera que sus palabras habían tenido efecto en mí. Y claro que lo habían tenido efecto, pero no de la manera en que él pensaba. Mi mente estaba enredada en una maraña de emociones: desconcierto, rechazo, pero también, lo admito, una peligrosa curiosidad. Vaya que eres bueno para convencer, le respondí, intentando mantener el control de la situación. Pero por dentro sentía que todo se desmoronaba. Mi padrastro se acercó un poco más. No creo que necesite convencerte, dijo con una voz más grave, casi confidencial. Sé que tú también quieres lo mismo que yo, ¿no ves que nuestros caminos se unen en este punto? No importa cuánta distancia exista entre nosotros, siempre nos volvemos a encontrar, cuando pensamos en esto. Esa frase me golpeó como un cubetazo de agua fría. Quise dar un paso atrás, crear distancia, pero mis pies no respondían. Hace ya un buen tiempo que te vengo observando, continuó, y sus palabras eran como hilos envolviéndome, apretando lentamente. Y por eso me atreví a decirte esto. Pero yo sinceramente quiero recompensarte, si es que tú te animas. ¿Qué dices? Cada músculo de mi cuerpo se tensó, sentía mi corazón martillar en mi pecho. Mi mente buscaba desesperadamente una salida, una forma de rechazar lo que me ofrecía sin que eso desatara una tormenta en casa. Sabía lo que implicaba decir que no, pero también sabía lo que podría pasar si decía que sí. Me estaba empujando hacia un precipicio, uno del que tal vez no habría retorno. Abrí la boca para contestar, pero justo en ese momento, el sonido de la puerta principal nos interrumpió. Mi madre llegó a casa cargadas de unas bolsas. «Hola, hija», dijo mientras dejaba las bolsas del mercado sobre la mesa. «¿Todo bien por aquí?», preguntó mi madre. Mi padrastro retrocedió unos pasos, recuperando rápidamente su compostura habitual, como si nada hubiese ocurrido. «Sí, todo bien», respondió con una voz tan natural que casi me hizo dudar de lo que acababa de pasar. Yo, por otro lado, no podía ocultar la tensión, aún sentía su mirada sobre mí, como un peso que me quemaba la piel. Me giré hacia mi madre, intentando sonreír, pero mis labios apenas lograron un gesto torpe. «Voy a mi habitación», dije buscando una excusa para salir de esa sala que de repente se sentía tan pequeña y sofocante. Mi madre me lanzó una mirada curiosa, pero no preguntó nada. Mientras subía las escaleras, sentía los ojos de mi padrastro clavados en mi espalda, incluso cuando ya no podía verlo. Cerré la puerta de mi habitación, pero sabía que aquello no había terminado. Solo había sido el comienzo. Me apoyé contra la puerta, respirando hondo, intentando aclarar mi mente. Sus palabras seguían rebotando en mi cabeza: «Sé que tú también quieres lo mismo que yo». ¿Cómo era posible que él supiera lo que yo pensaba?, me decía a mí misma. Sabía que tenía poder, tanto emocional como económico, y lo había usado muchas veces para conseguir lo que quería. Pero esta vez era diferente. Sentía la presión crecer dentro de mí, y el dilema entre lo correcto y lo tentador crecía más. Entre lo que debería hacer y lo que una parte oscura de mí, una parte que nunca había reconocido hasta ese momento,
me susurraba al oído. Me senté en la esquina de mi cama, y tomé el teléfono en la mano. Mi padrastro. Mi mente no paraba de repetir esas palabras. Aunque no lo dijo de manera directa, su intención quedó clara, tan clara como el agua. Me ofreció todo lo que siempre había soñado: independencia, lujo, la vida que jamás pensé que tendría, pero a cambio de algo que no podía ignorar. Decidí llamar a mi mejor amiga. Si había alguien en el mundo que podía entender la situación, era ella, o eso fue lo que pensé yo. Ni sabes qué me pasó hace rato, le dije tratando de sonar casual, aunque mi voz temblaba levemente. Pues cuéntame, mujer, respondió con la energía de siempre. Lo que tanto quería lo acabo de escuchar de la boca de mi padrastro. No me lo dijo claramente, pero, para mí fue más claro que el agua. Como ves que me ofreció de todo, y tú ya sabes a cambio de qué. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Finalmente, mi amiga dijo: no me digas que ese caramelo te dijo eso. Su risa era contagiosa, y aunque yo quería seguir manteniendo el tema serio, me encontré soltando una pequeña carcajada. Yo que tú ni lo pensaría dos veces, continuó ella, y me imaginé la expresión en su rostro, siempre dispuesta a ver el lado práctico de las cosas. Además, tendrías, como dice él, lo que quieras. Sácale provecho a tu juventud, mujer. Mira, si yo estuviera en tu caso, ya estaría comprando a esta hora. Nos reímos juntas, aunque yo lo hacía más por inercia que por convicción. Era típico de ella, bromear sobre cualquier cosa, verlo todo de forma ligera. Para ella, el mundo se dividía en dos: los que se aprovechaban de las oportunidades y los que las dejaban pasar. Pero esta oportunidad tenía un costo que no estaba segura de querer pagar. Sí, pero... Empecé y me quedé callada por un momento, mirando al techo de mi habitación, como si las respuestas estuvieran escritas allí. ¿Y mi madre qué? La verdad es que pienso en ella, en cómo reaccionaría si supiera. Y aunque me gustó lo que me dijo, me hubiera gustado que fuera de otra manera. Así me parece más como si yo fuera una mercancía. Mi amiga suspiró al otro lado del teléfono: ay, tú en lo que estás pensando. Sea como sea, el asunto es que tú tengas lo que tanto has querido. No te pongas a pensar en lo que está bien o mal. Al final, lo que importa es que te hagas un favor a ti misma. O dime quién más va a hacerlo por ti. Miré a mi reflejo en el espejo, y mis ojos, que siempre habían sido mi rasgo favorito, ahora parecían más oscuros, como si la duda los hubiera nublado. ¿Qué tal mañana mismo ya andes en tu propio auto?, continuó ella con su voz alegre de nuevo. ¿No es eso lo que siempre has querido? Bueno, espero que te animes. Te dejo porque tengo que terminar la tarea de la universidad. Nos vemos allá. Estaba acomodándome los zapatos cuando escuché que alguien se movió detrás de mi puerta. Mi padrastro tenía esa costumbre extraña de dejarme notas de vez en cuando, siempre con alguna broma o algún mensaje que intentaba hacerme sonreír. Pero esta vez había algo distinto. Me agaché y recogí el papel. La caligrafía era la suya, inconfundible. Si te animas y me dices que sí, no tienes que decirme nada. Basta con que te pongas los aretes de aro y te hagas un chongo el pelo. Sentí una descarga de adrenalina atravesarme el cuerpo. Mi corazón golpeaba contra mi pecho, y por un momento, el aire pareció quedarse atrapado en mi garganta. Mis ojos recorrieron la frase una y otra vez, intentando encontrar alguna explicación. Lo había deseado, lo sabía, aunque nunca me lo hubiera admitido del todo. Pero ahora, frente a esa pequeña invitación, todo el peso de lo que significaba me cayó encima. Tragué saliva, sintiendo como mi boca se secaba. Mis manos, como si fueran ajenas a mi control, se movieron con rapidez. Alguien más en mi lugar habría arrugado el papel, lo habría tirado al cesto de la basura y habría dejado pasar el momento, dejando que el silencio fuera la respuesta. Pero yo no era esa persona. Mis dedos se movieron casi con desesperación, recogiendo mi pelo en un chongo sencillo pero deliberado. Luego busqué entre mis cosas los aretes que él había mencionado, esos aros dorados que tanto le gustaban, y los coloqué con un ligero temblor en mis manos. Me miré en el espejo, y la imagen que me devolvía el reflejo era la de alguien diferente, alguien que había tomado una decisión. Me sentía atrapada entre dos sensaciones: el miedo punzante que latía en mis entrañas,
y el anhelo prohibido que me hacía querer dar un paso más. Me acerqué a la puerta, giré el picaporte y salí al pasillo. Bajé las escaleras con el corazón desbocado, cada paso resonaba en mi mente, ahogando cualquier pensamiento coherente. Al llegar a la cocina, lo vi. Mi padrastro estaba sentado en su lugar habitual, con el vaso de agua a medio camino entre la mesa y sus labios. Cuando me vio aparecer, sus ojos se clavaron en los míos por un segundo que pareció eterno. Entonces, el vaso se le escurrió de la mano y el agua se desparramó sobre la mesa. Y fue que comenzó a toser atragantado. Mi madre, que estaba preparando algo en la encimera, se giró de inmediato y corrió a su lado. «Eso te pasa por estar pensando en saber qué», dijo mientras le daba unos golpes suaves en la espalda, sin sospechar nada. Mi mirada seguía fija en él, su respiración entrecortada, su expresión de sorpresa y algo más. Algo que me hacía sentir una mezcla de poder y vulnerabilidad al mismo tiempo. «Mamá, creo que ya no tengo tiempo para almorzar. Voy a ver si como algo en la universidad», dije con mi voz apenas temblando. Ella, distraída con sus propios planes, asintió sin darle demasiada importancia. «Está bien, hija, ten cuidado, yo también tengo que salir, voy a que me arreglen las uñas». Volví la mirada hacia mi padrastro, todavía recuperándose de la tos, su rostro estaba enrojecido, y cuando se recompuso, hizo un esfuerzo por parecer casual. «Yo no tengo nada que hacer hoy», dijo con voz ronca, «voy a estar toda la tarde en casa». La frase flotó en el aire, cargada de una promesa silenciosa que solo nosotros entendíamos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Todo esto se estaba volviendo real más rápido de lo que había imaginado. Le di un leve beso a mi madre en la frente y con una palmadita en la espalda, me despedí de mi padrastro. Me quedé esperando en la esquina de la calle, pegada al muro de ladrillos descoloridos, tratando de pasar desapercibida. Mi corazón palpitaba con fuerza, sincronizado con cada minuto que pasaba. La mirada curiosa de los vecinos hacía que mi cuerpo se tensara aún más, aunque intentaba mantenerme oculta. Sabía que esperaban el mínimo desliz para comentar algo, sus susurros ya resonaban en mi cabeza, haciéndome sentir vulnerable. El viento de la tarde levantaba pequeños remolinos de polvo, y yo jugaba con los extremos de mi chaqueta, nerviosa. El tiempo avanzaba lentamente. El reloj de la iglesia cercana marcaba las horas con campanadas que parecían más lentas que de costumbre. Cuanto más iba a tardar mi madre, me repetía una y otra vez. Por fin, después de lo que parecieron siglos, escuché el suave rugido del motor del auto. Mi madre salió de la casa, sus manos delicadamente al volante del coche nuevo que mi padrastro le había regalado. El brillo del automóvil contrastaba con el vecindario polvoriento, y aunque estaba ansiosa por moverme, tuve que esperar a que se alejara lo suficiente. Suspiré cuando desapareció al doblar la esquina, sintiendo el alivio mezclarme con la adrenalina. Caminé rápidamente hacia la puerta, las llaves temblaban entre mis dedos al insertarlas en la cerradura. No hay vuelta atrás, pensé mientras empujaba la puerta y entraba. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de la televisión encendida en la sala. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, haciéndome sentir aún más expuesta. Allí, en el sofá estaba él. Mi padrastro con su postura relajada, pero sus ojos me seguían con una intensidad que me hacía estremecer. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, un silencio cargado de significados flotaba entre nosotros. «Pero voy a poder comprar lo que quiera, ¿verdad?», pregunté rompiendo el silencio de manera casi desafiante, aunque mi voz temblaba ligeramente. Él no tardó en responder. «Todo lo que quieras», dijo con su voz grave y firme, pero había algo más en ella, un matiz que no podía descifrar del todo. Mi estómago se apretó, una mezcla de nerviosismo y expectación recorriéndome como una corriente eléctrica. Sin decir más, se levantó del sofá, y mis ojos siguieron cada uno de sus movimientos. Caminó hacia mí con la misma tranquilidad que un depredador se acercaría a su presa. Sentía el aire entre nosotros volverse denso, casi asfixiante. Y allí, en ese instante, su proximidad se convirtió en una barrera entre lo que sabía que estaba mal, y lo que mi cuerpo en ese segundo, estaba dispuesto a permitir. Cuando finalmente estuvo frente a mí, su mano rozó la mía de manera breve, pero suficiente como para hacerme estremecer. Sabía lo que iba a pasar.
Había algo en la atmósfera que lo anunciaba desde que había entrado en la casa, algo que ya había estado en el aire por mucho tiempo pero que ninguno de los dos había querido nombrar. No hubo palabras, además quien las necesitaba, tal vez porque sabíamos que cualquier palabra sería una traición a lo que ambos estábamos callando, una traición a mi madre. El silencio fue nuestro único testigo mientras mi mente trataba de desconectarse de mi cuerpo. Cada toque y cada movimiento quedaría grabado en mi memoria como un peso que me perseguiría para siempre. Cuando todo terminó, la realidad volvió como un golpe. El silencio se hizo aún más insoportable. Mi padrastro se levantó lentamente, ajustándose la camisa como si nada fuera de lugar. Sin mirarme a los ojos, caminó hacia la cocina, abrió el refrigerador y sacó una botella de agua. Bebió tranquilamente antes de volver a mirarme, como si quisiera asegurarse de que comprendía bien la dinámica que ahora nos ataba. Tu madre nunca se va a enterar de esto, dijo con su voz baja, pero cargada de certeza. Y ya sabes, puedo comprarte lo que necesites. Solo quiero que nos llevemos bien en casa. Esa última frase resonó en mi cabeza, llevemos bien en casa, como si lo que acababa de suceder fuera una transacción más, un intercambio para mantener la paz en la familia. Me quedé allí, de pie mirando el suelo, intentando asimilar lo que acababa de suceder, preguntándome qué versión de mí misma acababa de permitir aquello. Y aunque mi madre nunca se enteró de nada, ahora sé que nada de lo que hice fue adecuado. Porque al final de cuentas yo sabía en qué me había convertido. Nunca hagas cosas a la ligera, y sobre todo no te dejes llevar por consejos de quienes no saben ni lo que quieren. La amiga y la necesidad de ella de tener las cosas de manera fácil, la llevaron hasta donde llegó. No hay nada de malo en estar con alguien, pero todo debe hacerse sin el interés de algo. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.